cierta paz, una tranquilidad, ¿verdad? A pesar de las cosas que han sucedido, pero hay hermanos de nosotros que están en peores situaciones, ¿verdad? Peores situaciones que ahorita no saben dónde van a pasar la noche, no saben qué va a suceder mañana, ¿verdad? El Señor tenga compasión de ellos y les provea sustento, les provea un techo, una mano amiga que los cobije, que les dé alimento, que los guarde, ¿va? Y, y que de nosotros siga teniendo compasión para nosotros valorar las cosas que son importantes, ¿va? Poner prioridades y analizar que no tenemos nada seguro, damos muchas cosas por seguras y en realidad no lo son, pueden cambiar de un día para otro, ¿verdad? Pueden cambiar de un día para otro y debemos de aprender como decía la escritura, tener una inteligencia de Dios, ¿verdad? Tener una inteligencia de Dios para darse cuenta, ¿verdad? De las cosas valiosas, ¿sí? Entonces, vamos a ver la porción del día de hoy. Hay dos porciones que, por ser la última parte del libro de Éxodo, se reúnen dos porciones, la porción 22 y la porción 23. Muchas veces pasa así, a veces sí se separan, a veces se hacen así, ¿no? Unidas. Entonces, hoy hay porción 22 y porción 23. La porción 22 tiene el nombre de reunirás. Y la porción 23 viene siendo cuentas o harás cuentas, ¿verdad? Entonces, esas son las traducciones de las porciones del día de hoy. Están basadas en el libro de Éxodo 35 del 1 al 40, en el primer libro de Reyes capítulo 7 del 40 al 50, en el segundo libro de Corintios capítulo 9 del 1 al 15, en el libro de Hebreos capítulo 9 del 1 al 14 y en el libro de Apocalipsis capítulo 11 del 1 al 13. Si alguien no ha podido leer la porción, pues ahí está en la página, ¿no? En Facebook, ahí también está, ¿verdad? Los capítulos, los versículos, y los puede ahí consultar. Y vamos a comenzar con el libro de Éxodo. En el capítulo 35. En el capítulo 35, bueno, estando en contexto, habíamos visto ya en capítulos pasados que el Señor empieza a dar instrucciones para recolectar, ¿verdad? Para el templo, para el tabernáculo en ese momento. En ese momento era el tabernáculo, ¿no? Empieza a llamar y a hacer una invitación para las ofrendas y todos los recursos necesarios para llevar a cabo esa obra, que estaba dividido tanto en armar el tabernáculo y lo que necesitaba, los utensilios, como también en proveer para los sacerdotes, ¿no? Todas sus vestiduras sacerdotales, todo su ropa, ¿sí? Y otras cosas, ¿verdad? Otras herramientas y otras cosas sagradas, representativas también. Y empezando este capítulo 35, vemos aquí que dice, vamos a leer el verso 1 en adelante, ¿no? Y dice, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Señor ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, mas el día séptimo será santo. Será un día de reposo para el Señor. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y vemos ahí que se hace mención, ¿verdad? Entre otras cosas, se hace mención del día de reposo. Entonces vemos que
El día de reposo pues es importante, claro que sí, es importante. Y como ya habíamos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Es un día que dice la escritura que es para ser que santificado, ¿verdad? Es un día especial, es un día para ser santificado. Y podemos encontrar esta misma definición desde el libro del Génesis, ¿verdad? Nos vamos a ir a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y vamos a ver lo que dice ahí. Dice, verso 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó el Señor en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo el Señor el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos que eh, el Señor aparta ese día, ¿verdad? Y lo santifica, ¿verdad? Y vemos que eso viene estipulado, ¿verdad? Antes de la creación, o más bien en la primera semana de la creación. De hecho, era el séptimo día desde que había empezado él su obra. Y también vemos eso también dado en las primeras 10 palabras, ¿verdad? Los primeros 10 mandatos. Viene uno de los mandamientos, dice, acuérdate de guardar el día de reposo y santificarlo, ¿verdad? Santificarlo y guardarlo. Y tanto la palabra va a santificarlo, santificarlo, santificarlo. Entonces ahí debe surgir otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? Si me dicen que lo santifique, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Muy bien. Así es. Exacto. La siguiente pregunta entonces, consecuente debe ser, ok, me dicen que lo santifique, entonces, ¿cómo lo santifico? ¿Verdad? Exactamente. Muy bien. Y podemos empezar a ver entonces a qué se refiere el santificarlo. ¿Y qué podemos nosotros hacer para santificarlo? ¿Verdad? Nos vamos ahorita a los evangelios porque la tercera pregunta, ¿cuál sería? La segunda fue ¿cómo lo santifico? Entonces, ¿qué podría hacer para saber cómo lo santifico? Fijarme. ¿Qué es santificar? Ajá. ¿Y quién sería el mejor maestro para enseñarnos a santificarlo? Exactamente. ¿Verdad? Ok, a ver, ok, voy a buscar al rabino para preguntarle, ¿quién es el mejor rabino? ¿Verdad? Exactamente. Entonces, él es el mejor maestro para ver entonces cómo ejecutar ese mandamiento. Y nos vamos al libro de Marcos para poder ver algo de lo que, cómo él llevaba a cabo ese mandamiento. Mire, a veces hay muchos, vamos a ver, haciendo un paréntesis, hay muchos sabios, ¿no? En Israel y ha habido muchos sabios en la antigüedad, ¿sí? En nuestros hermanos. Pero la mayoría de ellos no conocieron al Mesías, ¿verdad? No lo han conocido. Entonces, su conocimiento, por muy amplio que a veces sea, se queda corto, ¿sí? Se queda inconcluso. Se queda nada más en una parte. ¿Por qué?
Porque la realización y la perfección de todo, ¿quién es? Exacto. Entonces es como si empezaras un libro y te quedaste tal vez a la mitad, un cuarto, ¿sí me explico? Y no alcanzas a entender todo el libro, ¿sí? Entonces a veces es una sabiduría incompleta, ¿sí? Muchas veces. Por eso nosotros tenemos que buscar, igual voy a buscar al maestro, voy a buscar al rabino, pero al superior de todos, ¿sí? Cuando no entiendo algo, cuando algo tengo alguna duda, ¿cómo le hacía ese rabino? ¿Cómo le hacía el más grande de todos? ¿Sí? Cómo él realizaba lo que se pedía. Y así se obtiene mucha claridad, ¿verdad? Muchas veces. Eso, eso es muy importante. Y vemos aquí en el capítulo de Marcos, capítulo 3, verso del 1 al 5, dice, otra vez entró Yahshua en la sinagoga y había un hombre ahí que tenía una mano seca. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les preguntó, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sanada. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruir. Ahí ven, ¿usted cree que él no sabía que el mandamiento decía santificar el día? Y entonces él obra para santificarlo, ¿verdad? ¿Cómo? Haciendo el bien, ¿verdad? Haciendo el bien a una persona. ¿Sí? Claro que él sabe que hay que santificar el día y de esa manera él obra para santificarlo. ¿Sí? Obrando en la vida de una persona. ¿Sí? En ese momento, obrando en su vida. Haciendo algo por ella, transformando su vida. ¿Sí? La importancia de este día, ¿él dónde estaba en ese momento? Estaba donde debía estar también, ¿verdad? O sea, todo concuerda, ¿verdad? Estaba donde debería estar, pero también actuando en favor de alguien, ¿verdad? Actuando en la vida de una persona. Y eso nos dice que Dios aún, por eso una vez le preguntan a él, ¿y por qué haces esto en día de reposo, ciertas obras? Y él contesta, es que aún en este día mi Padre trabaja. No sé si lo recuerdas, porque trabaja para ustedes aún en este día. Y era algo que en su mente, en la mente de ellos chocaba, ¿sí me explico? Porque no lo alcanzaban a entender. Y en ese momento, aquí vemos él santificando ese día, actuando en la vida de alguien. Y es lo que ahorita está sucediendo también. Al nosotros estar aquí, estamos teniendo un encuentro con él, ¿verdad? A eso venimos, a tener un encuentro con él y él empiece a actuar en nosotros, ¿sí? Empiece a hacer algo en nuestras vidas y está obrando en nuestro favor, ¿sí? Nos vamos también al libro de Lucas 13, verso 10. Lucas 13, verso 10. Dice,
enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificó al Señor. Muy bien, ¿verdad? Vemos otra vez al Señor actuando ahí, ¿verdad? En la vida de una persona. Uno tenía una mano seca, pero se encontró con Él en ese día especial. Y recibió de Él algo, ¿verdad? Sanidad, algo que lo transformó. Las enfermedades en la Escritura generalmente son herramientas en donde al encontrarse con Yeshua lo conocen. ¿Sí me explico? En ese momento de enfermedad. Y algo actúa Él en ellos. Es una lección para ver algo más allá que la pura enfermedad. Y aquí esta mujer también, que tenía muchos años esclavizada a algo que la tenía sometida, que la tenía encorvada, ese día se encontró con el que la podía curar, con la que podía hacer algo por ella aún en ese día. Y conoció a Yeshua, ¿verdad? Y transformó su vida esa vez. ¿Sí? Luego nos vamos también al libro de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Juan capítulo 9, verso 1 en adelante, hasta el 27. Lo voy a leer. Aquí hay que poner mucha atención porque es un suceso muy bien detallado, ¿sí? Dice: al pasar Yeshua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió él: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Les estaba diciendo, porque el Padre quiere hacer una obra en él hoy. Va a haber un tiempo en que ya no se va a poder, ¿verdad? La noche, cuando llegue la noche, pero ahorita todavía hay luz. Así que ahorita el Padre quiere hacer una obra en él. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, porque era ciego ¿desde cuándo? De nacimiento, o sea, no era cualquier ciego, ¿sí me explico? No era alguien que, se le rompió la retina y a lo mejor se cura. No, era una persona que tenía eso desde nacimiento, ¿verdad? Y dice: entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy, porque no le creían, no, decían: a lo mejor nos confundimos porque pues el otro desde que nació no ve. No, se ha de parecer, no ha de ser. Y él decía: no, sí soy yo. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama
Yahshua hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve, tienes que caminar para allá, ve a Siloé, y levántate, y fui y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Levantaron ante lo llevaron ante los fariseos a este que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Yahshua había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido él la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo, a su manera de entender, ¿verdad? Y dice, otros decían, ¿cómo puede ser un hombre pecador y a la vez hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, no se ponían de acuerdo, ¿verdad? Y dice, entonces volvieron a decirle al ciego, otra vez lo vuelven a entrevistar, ¿verdad? Dice, a ver tú, ¿qué dices? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, creo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Otra vez seguían, ¿verdad? Y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Verdad? O sea, a ver, ustedes los meros papás, certifiquen si eso no es. ¿Cómo pues es que ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Sí es. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Yahshua era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Aquí cuando dice judíos, obviamente sabemos que no se refiere a todos los judíos, ¿verdad? Eran los que eran incrédulos, ¿verdad? Los que dudaban de él y que estaban en contra de su ministerio. Así como había muchos que sí lo seguían, ¿verdad? Y dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, otra vez, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿qué? Ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y yo creo que ya estaba muy cansado él, ¿verdad? Y de tanta pregunta, y dice, él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y luego ya como que se quedó así, dijo, ¿quieren ustedes también ser sus discípulos? Y vemos cómo en ese día había sucedido un milagro increíble. Porque ese hombre que en la tarde a sí mismo ya se identificaba como ¿qué? Como un discípulo. En ese mismo día en la tarde ya se llamaba a sí mismo discípulo de ese maestro. Porque no sé si es pecador, no sé si hace esto el otro. Yo lo que sé es que me abrió los ojos. Eso es lo que sé. ¿Sí? Y en esa tarde él ya se llamaba a sí mismo discípulo. Tan es así que les dice,
O me están preguntando porque también quieren, ¿verdad? Por eso se están preguntando tanto, porque ustedes también quieren ser. Pero díganme cómo amaneció ese hombre ese día. Ciego. O sea, ese día, ¿cómo había amanecido? Como un día más, como había sido toda su vida desde nacimiento, ciego. Y para él ese día empezaba como cualquier otro día, siendo ciego y teniendo que ir ¿a qué? A los caminos a mendigar. Como cualquier otro día, como había sido todos los años atrás, ¿sí me explico? Era un día más igual para él. Pero ese día era el día en que se iba a encontrar ¿con quién? Con Yahshua, con Jesucristo se iba a encontrar ese día. Y eso es lo que iba a hacer la diferencia. ¿Sí? Porque en el mismo día él amanece de una manera y en un estatus, y al atardecer ya era otro. Por ese encuentro que tuvo con él. No sé quién es, no sé. Lo que sé es que me abrió los ojos. ¿Sí me explico? Eso era el asunto, ¿sí? Y entonces es cuando la vida de ese hombre es transformada en un solo día, en ese día de reposo tan especial para su vida. Se había levantado ciego y se iba a acostar viendo y siendo discípulo, ¿sí? Jamás se había imaginado que eso iba a suceder. Ni siquiera los que estaban alrededor lo podían creer, ¿verdad? No, este no ha de ser otro. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Sí? Sus papás, pues sí es, pero ¿qué haya pasado? No sé, ¿verdad? Pero pues sí es, ya lo veo que sí es, ¿sí? Entonces, cosas especiales tiene Dios, ¿verdad? Preparadas para el día en que nos encontramos con Él. Y hoy puede ser el día para muchas personas de esa manera. El día en que una mano seca sea restaurada. El día en que una espalda torcida por algún peso pueda ser destorcida. ¿Sí me explico? Pueda ser quitada esa carga. El día en que una ceguera que hemos tenido por muchos años sea quitada también de nuestra vida. ¿Sí? Todo eso puede suceder en un día en que se tiene un encuentro con Él, como lo tuvieron estas personas, ¿verdad? Eso tiene de especial un día de encontrarse con Él, ¿sí? Y vemos cómo nosotros, siendo los necesitados, lo vemos a Él actuar, santificando el día en nuestras vidas, ¿sí? Santificando el día, trabajando en nosotros, haciendo algo por nosotros. Yahshua sabía que ese día era para santificar. Pues claro que lo sabía, ¿verdad? Y lo santificó en vidas de personas, ¿verdad? Actuando, dándole valor a ese día, santificándolo especialmente porque en ese día los transformó. ¿Sí? Qué increíble es eso. Y nosotros tanto somos los que necesitamos ser alcanzados y tener un encuentro con Él, como también nosotros podemos hacer lo mismo por otros, ¿verdad? Tocar sus vidas, enseñarles, ¿verdad? Hablarles de Él. Aún a los niños, ahí es un ejemplo, ¿verdad? Los que son maestros de niños en el Shabbat tienen la oportunidad de hacer algo como lo que Él hizo, ¿verdad? Marcar la vida de esos niños en esas clases, ¿sí? En ese día ponerles lucecita a sus vidas, ¿verdad? En ese día empezar a formar algo nuevo en ellos. Y es lo mismo que nosotros podemos hacer por otros también, ¿sí? Ahorita aprenda y ahorita es usted el que tiene el encuentro con Yahshua y un día va a ser el instrumento usted para que otros tengan ese encuentro, ¿sí? Para que usted a la imagen de Él santifique
en sus vidas, siendo maestro, siendo evangelista tal vez, siendo tal vez misionero, no lo sé, ¿sí me explico? Aquí mismo compartiendo un día, en su casa también, cuando abre en su casa el día de reposo con su familia, ahí usted va a poder hacer algo semejante, ¿sí me explico? Ahí también, trayendo luz a donde haya obscuridad, sanando algo que esté dañado, ¿sí? Ahí también lo va a poder usted hacer a semejanza de Él. Y va a estar santificando el día, como Él lo hace. ¿Sí me explico? El supremo rabino, lo vemos hacerlo de esa manera. Entonces, fíjese, en este pedacito tan corto, ya aprendemos mucho, ¿verdad? En este pedacito tan corto de la Escritura, ya aprendimos algo muy importante para nuestras vidas. Y así son las porciones bíblicas, así es la parashá. Generalmente es tan amplio, ¿verdad?, que solo alcanzamos una vez tocar algo y al otro año otra parte. y al otro año ya se nos olvidó lo del otro. y otra vez, ¿verdad? Y así es, así va a ser, ¿verdad? Así va a ser siempre. Muy bien. Eso era el capítulo 35. Guarde todo eso en su mente, en su corazón, repáselo, ¿verdad? Luego nos vamos en el capítulo 35 y verso ya 4, dice: y habló Moisés a toda la congregación, a los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que el Señor ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para el Señor, y todo generoso de corazón la traerá al Señor: oro, plata, bronce, pieles, púrpura, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros. Me voy al verso 8, aceite para el alumbrado, especias, para el aceite de la unción y para el incienso aromático, o sea, para tener las lámparas prendidas, y aparte el aceite de las unciones. Piedras de ónice y piedras de engaste para el efod, ¿verdad? Las piedras que se iban a usar en la vestidura sacerdotal para el pectoral. Y aquí veamos lo que dice en el verso 10. Dice: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que el Señor ha mandado. Y aquí me llama la atención porque es una cualidad pues como dual, ¿no? Porque son sabios, pero son sabios ¿de qué? De corazón. Van pegadas las dos cosas en ellos. Tienen sabiduría, ¿verdad? Tienen sabiduría, pero también tienen un corazón adecuado, ¿verdad? Y vemos cómo aquí, increíblemente, eso es con lo que ellos echan a andar esta obra, ¿verdad? Tan grande. Con sabiduría, pero del corazón, ¿sí? No solo la mitad. A veces hay mucho conocimiento, pero no hay un corazón adecuado, ¿verdad? Una voluntad adecuada. A veces hay un corazón dispuesto, pero no tiene verdadero conocimiento. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Y aquí nos muestra que ellos eran sabios de corazón, ¿sí? Sabiduría más profunda, una sabiduría que también involucra un corazón dispuesto. Y dice, y era para hacer todas las cosas que el Señor ha mandado. Quiere decir que para hacer sus obras necesitamos ser de esa manera, ¿sí? Semejantes de esa manera, tener esas cualidades. Ahora, si nos sentimos no capacitados, ¿quién dio esa sabiduría a esos hombres? En esta misma parashá la vemos. ¿Y quién tocó sus corazones? El Señor. El Señor puede hacer eso, dar esa sabiduría de corazón
¿Por qué? Porque el más interesado en su obra, ¿quién es? Él. Al final de cuentas es Él. Dice, el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar de holocaustos, su enrejado, era el altar que estaba afuera, donde se hacían los sacrificios, era de bronce. Me voy al verso 18, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Entonces vemos aquí que todo lo que iba a ser usado en el tabernáculo y también las ropas sacerdotales, ¿verdad? De las personas que iban a estar trabajando ahí. Y vemos después que el pueblo empieza a traer todas las ofrendas, vemos que empezaron a llevar oro, bronce, plata. Dice ahí la escritura que hombres y mujeres, todos voluntarios de corazón, trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, estoy en el verso 22, y toda clase de joyas, etcétera. Me voy al 23. Todo hombre que tenía azul, púrpura, se refiere ahí a telas o pieles, ¿verdad? Púrpuras, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros, teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda, plata, bronce, traía al Señor la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia, la traía para toda la obra del servicio. Entonces vemos ahí que el pueblo estaba dispuesto y dar de sí para la obra, ¿verdad? Me voy aquí, mire, al verso 25. Y además todas las mujeres, y se repite la frase, sabias de corazón, hilaban con sus manos, y traía lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Esta frase ya la vimos aquí, tanto para hombres y mujeres, que eran sabios de corazón, ¿verdad? Y aquí va también un mensaje. Claro que hay que pedirle a Dios, claro que hay que clamarle por sabiduría, pero también hay que ponerse ¿a qué? A leer las escrituras profundamente, porque ahí está expresa la sabiduría. Sí, ahí está expresa la sabiduría de Dios. No sé cómo hacerle aquí. Es que no has leído ahí. Pero mi abuela le hacía, sí, pero ella le hacía así, no conocía al Señor. Tú ponte a leer las escrituras, porque esta es la verdadera sabiduría. Hay sabiduría popular, sabiduría de gente de antes, ¿sí me explico? Pero está aparte la sabiduría de Dios. Esa es otra, ¿sí? Esa es diferente, ¿sí? A veces aquí va un mensaje y recíbase con todo el amor con el que se le está dando. Me refiero a las personas mayores, en este punto. Las personas mayores deberían ser las personas más más sabias. Pero muchas veces no son las personas más sabias, ¿sí? Tal vez más sabias en sabiduría popular, como le decía,
sabiduría de su familia, de cómo le hacía no sé quién. ¿Sí me explico? Sí, pero en sabiduría del Señor, muchas veces no. ¿Sí? Muchas veces no, y no se confundan entonces, sino más bien todos hay que ponerse a qué, a estudiar las escrituras para alcanzar la verdadera sabiduría. ¿Sí? No, pero yo tengo 80 años y sé mucho. No, pero a lo mejor no sabe lo que dice la Biblia. ¿Sí me explico? Hay una diferencia. ¿Sí? Esa es una diferencia. Y se necesita el pueblo, los que lo rodean, sus hijos, sus nietos, necesitan de usted, no su sabiduría de usted, necesitan la sabiduría de Dios a través de usted, que es diferente. ¿Sí me explico? El pueblo de Dios necesita personas sabias, maestros y eso, pero ¿por qué? Porque le van a dar la sabiduría de Dios. Entonces hay que ponerse a estudiar las escrituras, ¿sí? Para ser buenos maestros, para ser buenas personas que sí transmiten el conocimiento de Dios. Lo dije ahorita por la generación más grande. Se está trabajando ahorita con los niños, ¿verdad? Precisamente en eso, con los jóvenes, nosotros también, los medianones, ¿verdad? También tenemos que tener eso consciente, ¿sí? Estar estudiando. ¿Por qué? Porque necesito obtener sabiduría de aquí, no lo que yo crea, lo que yo quiera, como le hacía mi tío, como una vez me dijeron, una vecina, no, como dice la Escritura, ¿sí? Entonces se necesita ese tipo de sabiduría. Y pedirle a Dios que unida a esa sabiduría, el corazón adecuado, para que se diga de nosotros sabios de corazón, ¿verdad? Muy bien. Y dice, los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. Y aquí vemos más descripción, ¿verdad?, de lo que estaban trayendo para el templo, para la obra del tabernáculo, perdón. En este momento era el tabernáculo, ¿sí? Y nos vamos al verso 30 y dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, el Señor ha nombrado aquí a Bezaleel, hijo de Huir, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Si no pronuncio bien los nombres, ahí me disculpa. Y lo ha llenado del Espíritu del Señor, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda la obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Vemos ahí lo que les decía, ¿verdad? Que el Señor los capacita. Y dice aquí que también actúa en el corazón, porque en la primera parte dice que les dio ciencia, conocimiento, pero también dice y ha puesto en su corazón, ¿verdad? Está actuando también en sus corazones. Y dice, así pues, Bezaleel y a Oliab y todo hombre sabio de corazón, a quien el Señor dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Harán todas las cosas que ha mandado el Señor. Entonces vemos ahí cómo el Señor capacita, ¿verdad? El Señor capacita. Entonces, si la obra es de Él, claro que le podemos pedir capacitación, ¿verdad? Le podemos pedir y necesitamos pedirle capacitación. Necesitamos pedirle capacitación para hacer bien su obra, ¿verdad? Recordemos aquí
¿Cómo se le llama todo esto que el Señor les está dando bíblicamente? ¿Cómo se le llama? Cuando te da inteligencia, te da esto, te da para que cantes, para que toques, dones, ¿verdad? Entonces, el Señor da dones, ¿sí? El Señor da dones a su pueblo. ¿Pero para qué son los dones? Para su obra, para edificar su pueblo, ¿sí? Así como estos hombres les dio dones físicos para edificar algo material, en la segunda parte de la escritura de la Biblia vemos a Dios dando también dones, pero para edificar otro tipo de obra, ¿verdad? La vida de las personas, aunque también está incluido lo físico, claro, ¿verdad? Hay que poner ahí un cable, hay que colgar una lámpara, hay que arreglar la azúcar, etcétera, obvio, ¿no? Pero también dones para edificar la vida de las personas, que son piedras vivas, ¿verdad? Del templo nuevo en Yahshua. Y ahí es donde, claro que Él quiere capacitar obreros, como lo decíamos, evangelistas, apóstoles, músicos, etcétera, ¿sí? Pero Él da los dones, pero ¿qué pide Él de su pueblo? Él da dones, pero de Él espera recibir ¿qué? Frutos. Frutos. Y a veces nosotros nos concentramos más en los dones o deseamos más los dones, pero se nos olvida también estar dando ¿qué? Fruto. Esa es una parte muy importante. Hay que pedirle dones, sí, pero también tengo la obligación de dar fruto. Cuando Jesucristo andaba en Jerusalén, en Israel, y visitaba las higueras, ¿iba a buscar dones en las higueras? ¿Qué iba a buscar? Frutos. ¿Verdad? No iba buscando dones. Ay, a ver esta higuera ¿qué tiene ahí? ¿Qué dones tiene? No, iba buscando frutos. ¿Verdad? Entonces eso no se nos debe olvidar. Él quiere dar dones a su pueblo, pero nosotros que no se nos olvide está dando frutos para Él. Y los frutos es algo que se gesta en nosotros. Los dones los da Él. Es como el árbol ese, ay, se miraría muy bonito, o ocupa que le ponga un palo así para que lo sostenga y crezca más. Ese es un don. ¿Sí me explico? Algo que hace por el árbol, para mejorarlo, para que esté mejor. Pero el árbol tiene que de su interior darle el fruto. ¿Y qué dice la Escritura? Benignidad, bondad, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza. Mansedumbre, hay que hacer esto. No, a mí no me digan. No, pues entonces ¿dónde está no te está saliendo la mansedumbre? ¿Verdad? Eso que haces está mal, lo tienes que corregir. No, me voy a otro lado. No, es que no te está saliendo el fruto de la mansedumbre. ¿Verdad? Eso tiene que salir de ti. De adentro de la higuera se gestan los químicos y todo, y van saliendo convertidos en fruto, ¿verdad? Y de las manzanas y las naranjas y todo, lo mismo. Salen del interior, no viene alguien y se los pone. ¿Sí me explico? Alguien coopera cuidándolo, echándole agua, echándole abono, que le dé el sol. Alguien trabaja en eso. Pero de adentro de la planta es de donde tiene que brotar el fruto. ¿Sí me explico? Es algo que tiene que salir de nosotros. ¿Sí? De esa agua que recibimos, de esa tierra que se nos da, de esos nutrientes que se nos están aportando y dando. Cada sábado, cada etcétera, cada lectura bíblica se nos está abonando, se nos está dando agua y nutrientes, pero de nosotros debe surgir el fruto. De eso que me están dando, de allí debe surgir el fruto. ¿Sí? Y ese proviene de mí, proviene del interior de cada uno de nosotros. Entonces, ¿y a qué vemos este punto también? ¿Por qué? Porque mire, entre todo esto que se estaba haciendo en el templo, o en el tabernáculo, perdón, ¿sí? Recordemos que también entre eso hay algo
que es el mobiliario, en lo cual en el lado más profundo del tabernáculo estaba el arca, ¿se acuerda? Adentro estaban los 10 mandamientos o las 10 palabras, que no es toda la Torah, ¿verdad? Es lo primero de la Torah, lo más, el ejemplo, por así decir, la primicia de la Torah, ¿verdad? Luego hay muchas más instrucciones de vida, ¿verdad? Que se van dando después, ya lo hemos hablado. Luego estaba la varita, después le agregaron la varita de almendro, ¿se acuerda? Que era una varita que estaba muerta. ¿Se acuerda que muchas tribus querían ser, a ver quiénes eran los que iban a ser sacerdotes, ¿verdad? Como que no estaban muy de acuerdo y el Señor dijo, agarra cada uno una varita, ¿se acuerda? Seca de almendro, y la que reviva, esa va a ser. ¿Y cuál revivió? La de Aarón, ¿verdad? Una varita que estaba muerta, el Señor la resucita, ¿verdad? La hace vivir otra vez y que dé, pum, pum, de hojitas y todo. Ok, esa varita era de almendro. Recuerde eso. Cuando estamos de este lado del lugar santísimo, después del velo, ahí se ponen dos cosas muy importantes, que ahorita, le digo, podemos hablar de muchas cosas, pero ahorita es algo que queremos recalcar, ¿verdad? En esta parte. Se pone la mesa con los panes de la proposición, ¿verdad? ¿Cuántos panes eran? 12 panes, acomodados como dos montones de a 6, ¿no? 6 y 6, ¿verdad? Y enfrente de esos panes, ¿qué se pone también? La menorá, ¿verdad? Que los alumbra, ¿verdad? Esa menorá que es figura de quién? De Yahshua, ¿verdad? Es figura de él alumbrando a esos 12 panes, dándoles luz, ¿sí? ¿Y quiénes eran esos 12 panes? Ustedes. Aquí les veo cara de pan. ¿Eh? Ustedes, nosotros somos esos panes, ¿sí? Esos 12 panes representaban a las 12 tribus, al pueblo, ¿verdad? Que tenían que ser cuidados para estar bien presentables delante de Dios, bien cuidaditos para que sean aceptos delante de Dios, ¿sí? Y eso representa lo que los sacerdotes hacían, porque ellos en cada día de Shabbat renovaban los panes, ¿sí? Toda la semana los revisaban también, a ver, no están húmedos, no le está pasando algo feo ahí, que estén feos, huelan mal, no sé. Y en el día de reposo los renovaban para presentarlos nuevos, renovados. Y es lo que también se tiene que hacer ahorita en nuestras vidas. Cada día en que se estudia la escritura, en que estudiamos algo, es para renovarnos, para ser limpiados. Si venimos con un poco de moho, si venimos con un poco de hongo ahí, ¿sí? O a lo mejor mordisqueados, que alguien ahí mordisque un pedazo. A ver, hay que renovarnos. ¿Sí me explico? Hay que renovarnos. Para eso es estas reuniones. Para eso es importante dedicarle un día al Señor. Ahí somos renovados, pero también, ¿qué cree? También ahí tenemos que ser muchas veces exhortados, animados, consolados, amonestados también puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final la labor de los sacerdotes o de los trabajadores que estaban ahí era que cuidar que esos panes estuvieran aceptos, en buenas condiciones, para que fueran presentables delante de Dios, para que el Padre los tenga bien, los reciba. ¿Sí me explico? Como una ofrenda para Él. Al final no eran para los levitas, ¿sí me explico? Era para que para Él fueran buenas ofrendas, ¿sí? Para que el pueblo era representación de que ellos cuidaban la vida del pueblo para presentarle un buen pueblo a Dios, ¿verdad? Y todo eso hecho a la luz que da ¿quién? Yahshua, Jesucristo.
a la luz del conocimiento de Él, de su sabiduría, a la luz de eso que emana de Él, ¿verdad? Para llevar a cabo esa labor. Y me voy aquí en el capítulo 37, verso 17. Dice, hizo asimismo un candelero, la menorá. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo. ¿Cómo fue hecho ese candelero? Labrado a martillo. Con trabajo, ¿verdad? Con un esfuerzo, estarlo martillando, formándolo a martillazos. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Todo era de oro, no era algo que era chapado, era de oro completo. Y de sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado y 3 brazos del otro lado, porque en medio estaba el séptimo, ¿no? Estaba ahí en medio, 3 y 3, y en medio 1 eran 7. Y en un brazo 3 copas en forma de flor de ¿qué? De almendro, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque Él es representando ¿qué? Que Él es la resurrección, ¿verdad? Él es la fuente de vida. La varita que ella necesitó ser resucitada. Estaba muerta y Dios le dio vida, ¿sí? Esta menorá es vida en sí misma, ¿sí? Él tiene sus flores de almendro. Dice 3 copas de flor de almendro y una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Viendo los dibujos, vea las representaciones, es que estaba la manzana, ¿verdad?, de oro, y de ahí salían 2 brazos, y luego otra manzana y otro y otro. ¿Qué vemos ahí? Un árbol perfecto, con fruto, ¿se da cuenta? Un árbol lleno de fruto, de manzanas, y de esos frutos sale la luz. De esos frutos salen los brazos, y en esos brazos están las lamparitas, ¿verdad? Entonces, eso representa perfectamente a Yeshua, ¿verdad? Perfectamente. Alguien que siempre dio fruto, ¿verdad? Perfecto, con flores de almendro, fuente de vida, ¿verdad? Y que alumbraba con aceite, ¿se acuerda? Y que ese aceite era el resultado de haber ¿qué? ¿Cómo dijeron? Machacado, ¿verdad? Las olivas. Una perfecta representación de Yeshua, todo lo que Él es, ¿verdad? Y todo lo que nosotros debemos ser, ¿sí? Claro que la vara está bien alta, pues claro, ¿sí? Pero es una meta que siempre debemos estar buscando. Siempre ser semejantes a Él, poder dar luz, aún tener que ser machacados en algo para poder dar luz. Tratar de tener el fruto que debemos de tener, como esa menorá. Estar llenos de vida, ¿sí? Por su obra en nosotros. Es la meta, es el estándar que deberíamos estar buscando, ¿verdad? Siempre, ¿sí? Porque hay otros que necesitan esa luz. Hay otros que necesitan esos frutos. Hay otros que necesitan esa menorá, que ellos están en la oscuridad y llegue una luz a sus vidas, ¿verdad? Así es. Tanto somos los panes que necesitamos esa luz, como también a través de Yeshua nos podemos convertir en algo semejante para otros, ¿verdad? Eso hay que tenerlo siempre en mente.
Eso me recuerda mucho que esa menorá, generalmente esos 7 brazos, hay una representación muy bíblica de eso, espiritualmente. ¿Quién se acuerda? Los 7 qué. A ver, ¿quién dijo? Los 7 espíritus de Dios, ¿no? La representación espiritual. ¿Sí? El 7, el número perfecto. Vámonos a el libro de Isaías, capítulo 11. Capítulo 11, verso del 1 al 5. Reinado justo del Mesías, dice el título que tengo yo aquí. En su Biblia puede cambiar. Dice, voy a leer, voy a empezar. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de qué? Y del temor del Señor. 7 manifestaciones del espíritu del Señor, ¿verdad? ¿Y en quién iban a reposar esa plenitud del espíritu? Esas 7 manifestaciones, ¿en quién reposaban? En Yeshua, como en esa menorá, ¿verdad? En él reposaba la plenitud de esas 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Y ahora vemos, a ver, esa menorá tenía una utilidad, sí, alumbrar, algo práctico. Entonces, en él reposaba esta plenitud espiritual. ¿Para qué reposaba en él? Vámonos al mismo libro de Isaías, capítulo 61, verso 1. Y aquí dice, aquí habla tal vez el profeta o alguien cercano a él, ¿verdad? Por obra del Espíritu de Dios. Habla aquí, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los que estén abatidos, a vendar, o sea, sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, otra actividad más, y a los presos, ¿qué? Abrirles la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y ahí vemos, ¿verdad? El porqué de esa investidura en Yeshua, ¿verdad? De toda esa plenitud espiritual, porque era con lo que Él hace todas esas obras. Traer libertad, traer sanidad, curar a los enfermos, apertura de la cárcel a los que están presos en algo, ¿sí? Sanidad a los quebrantados. Todo lo que llegáramos a necesitar está provisto en Él, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que también nosotros podemos ser herramientas semejantes, ¿verdad? Podemos ser herramientas que también sirvan para traer sanidad a otros a sus vidas, para traer libertad a los cautivos, para abrirles la cárcel a los que lo necesiten, para vendar las heridas de otros también, ¿sí? Entonces todo eso lo vemos ahí reflejado. Todo eso lo vemos que ya dio, todos esos dones que a veces pedimos, pues ya están provistos en Él, ¿verdad? Ya están provistos en Yeshua, están provistos en Él. Hay que hacernos sus discípulos, ¿verdad?
para tomar de él y también darlo a otros, como esa menorá, precisamente, como esa menorá. Vemos esos espíritus y mire, esas representaciones. Espíritu del Señor, de conocimiento, decíamos hace rato, necesitamos tener conocimiento, ahí está, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, ahí está, espíritu de consejo, ¿verdad? Para dar dirección, para dar el consejo adecuado, es algo también del espíritu, espíritu de poder, para poder realizar algo que sea necesario en nuestras vidas o en las vidas de otros. Ahí está también. Espíritu de sabiduría, lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Sabiduría. Ahí está también provista por él. Pero volvemos a decir, tanto es algo que él pone, pero también es, ¿verdad? El día cuando estamos estudiando las escrituras, ahí está Dios con nosotros. Ahí al lado de nosotros está su espíritu, abriéndonos los ojos, ¿verdad? Ahí tratando de que nos entre, ¿verdad? Ahí está él a nuestro lado también. ¿Sí? Ahí también va a estar él a nuestro lado. Y espíritu de temor del Señor. Porque a veces tenemos muchas otras cosas, pero nos falta también. Puede ser, ¿no? Temor del Señor. ¿Sí? A veces, digo, ¿no? Depende, ¿verdad? Temor del Señor. A veces nos falta temor de él para no hacer algo que no debemos hacer o para sí hacer lo que debemos hacer, ¿verdad? Porque también eso es parte de tener temor del Señor. Ay, me van a pedir cuentas un día, ¿sí me explico? Un día voy a dar cuentas de esto y aquello. Ay, no lo he hecho y ya me habían dicho. Tantas cosas, pues, ¿verdad? Entonces también ahí está el espíritu del temor del Señor. Nos regresamos al libro de Éxodo. Le digo, esta parashá tiene mucha instrucción. Y siempre debemos de buscar lo que se puede volver algo real en nuestras vidas, ¿sí? Algo tangible, que el conocimiento se refleje en algún hecho de mi vida, ¿sí? Esa es la premura, por así decir. Ya vimos el mobiliario del tabernáculo, un poco rápido, ¿sí? Las vestiduras sacerdotales vienen en el capítulo 39. Viene el efod, que era de oro, o tenía ciertas cosas de oro. Viene el cinturón, las sombreras, el pectoral, el cinto, las piedras que se le iban a poner al pectoral, a la ropa del sacerdote. Todo eso viene en el capítulo 39. Usted lo puede repasar. ¿A quiénes representaban esas piedras? A las tribus, a nosotros. ¿Y quién las iba a tener siempre en su corazón? El sacerdote. ¿Se acuerda que lo vimos la otra vez? Que dice el Señor para que lleve al pueblo en su corazón. El pectoral encima. Para que los lleve en su corazón en el día del ¿qué? En el día de la expiación. Dice la Escritura, en el día del juicio. Para que ese día, ¿verdad?, interceda por ellos. De la misma manera, dice la Escritura en el libro de Hebreos, que en forma constante y continua, Yahshua está intercediendo por nosotros. Eso es tremendo, porque mientras yo duerme, ¿Él qué está haciendo? Intercediendo por mí. Mientras yo me estoy portando mal, ¿Él qué está haciendo? Intercediendo por mí. También cuando me estoy portando bien, ¿verdad? Él está intercediendo por mí. Eso es algo increíble que a veces escapan, ¿verdad? O sea, a nuestro entendimiento diario. En este momento Él está intercediendo por mí. En este momento Él está aferrado a estar intercediendo por mí delante del Padre. Yo morí por Él, yo sacrifiqué mi vida por Él, tenle compasión,
va a mejorar, su vida está cambiando, etcétera. ¿Sí me explico? Haciendo una labor de intercesión por nosotros, constantemente. A veces ni cuenta nos damos, ¿va? O a veces, tristemente, nos damos por vencidos en algo. Y Él no se ha dado por vencido. Él sigue intercediendo. Intercediendo. Cuando yo me doy por vencido en algo, Él no lo ha hecho todavía. Porque Él está en su constante labor de intercesor. ¿Sí? Entonces, eso lo debemos de tener presente también. Y ya me voy a ir a la parte del capítulo 40. En el capítulo 40. Luego el Señor habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes, primero del mes primero, harás levantar el tabernáculo de reunión. Y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. En el primer día del primero mes. ¿Pero de qué año dice la Escritura que fue eso? Del segundo año. Y cuando salieron de Egipto, ahí empezó a contar qué año. ¿Pero qué año? El primer año, ¿se acuerda? Este es el primer año para ustedes. Y el tabernáculo fue levantado en el segundo año. Quiere decir que se tardaron ¿cuánto? Casi, un año, casi un poco menos de un año en toda esa obra. Porque el tabernáculo ahí dice, en el capítulo 40, usted lo puede leer, que fue levantado en el segundo año, en el primer día del primer mes. Y ellos habían salido de Egipto, desde ahí empezó a contar para ellos el tiempo, ¿se acuerda? Este será para ti inicio de los años y el inicio de los meses, el primero, ¿se acuerda? Entonces llevó casi menos de un año realizar toda esa obra. Entonces imagínense, estuvieron trabajando para levantar el tabernáculo casi un año. Y cuando ya estuvo terminado, lo presentan a Moisés, todas las obras, todo lo que habían hecho, todo en lo que habían trabajado. Dice la Escritura que Moisés lo revisa y que revisa y se da cuenta que todo se había hecho conforme a ¿qué? A lo que Dios había mandado. Se revisó y dijo, lo hicieron como Él había mandado. Y dice que entonces los bendice. ¿Sí? Y los bendijo porque hicieron toda la obra conforme a Dios la había mandado. Y la obra fue levantada en el segundo año, en el primer día del primer mes. Se aventaron casi un año de trabajo en hacer todo eso. El pectoral, unos hacían el pectoral, otros las varas, otros chapeaban de oro, otros el bronce ahí, ¿verdad? Otros cosiendo, las señoras ahí hilando, ¿verdad? Otros haciendo diferentes obras. Todos casi un año les llevó ese trabajo, hasta que ya lo entregaron. Aquí está Moisés, aquí está todo lo que el Señor pidió. Y ya lo revisa, no, sí, excelente, lo hicieron como Él dijo. Benditos sean porque lo hicieron como Él lo pidió. ¿Sí? Por eso también esa parte se llama dar, ¿qué? Cuentas. Por esa parte de la paracha se llama dar cuentas también. ¿Sí? Porque algún día vamos a dar cuentas igual. A ver si hicimos lo que se nos encargó, como se nos encargó. A ver si lo hicimos. Un día se vamos a dar cuentas de la misma forma. Y semejante a eso. Por eso el apóstol Pablo decía, un día vuestras obras y las de él también van a ser ¿qué? Probadas. ¿Se acuerda? Un día van a ser probadas, en aquel día van a ser probadas. Van a ser probadas por fuego, o sea, para ver qué tan buenas son, se refiere a eso. Porque si son de paja, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Qué dice? Pues serán probadas a ver si son de paja o si son de oro. ¿Verdad? A ver si son de las que prevalecen o de las que, a ver, lo voy a probar. Ya, se deshizo. Ahí. No era tan buena como parecía, ¿verdad? No la hiciste de pura paja. Y la tenías que haber hecho de oro. ¿Sí?
tu obra no pasa el examen. ¿Sí? También por eso se llama esa parashá, dar cuentas, la segunda parte. ¿Sí? Bueno, pues terminamos ahorita, ¿verdad? Repasemos todo lo visto esta semana en nuestras casas, estudiemos las escrituras, tomemos cosas para nuestra vida, cada una de las cosas que hablamos. Entonces, muchas cosas, ¿verdad? Pero hay que darnos el tiempo de cada cosa reflejar en nuestras vidas. ¿Dónde necesito que el Señor me cure? Traigo la mano torcida, que me ayude a enderezarla. Estoy ciego en alguna área, ayúdame, Señor, dame luz. No estoy dando buenas cuentas, ayúdame, Señor, a dar buenas cuentas, ¿verdad? No tengo el corazón dispuesto, ayúdame a tener el corazón dispuesto. Me faltan dones, Señor, quiero, pero no he podido, no tengo la capacidad. Pídale al Señor, ayúdame, Señor, capacítame, etcétera, ¿verdad? Porque trabajo hay en el pueblo de Dios. Pues ya terminamos.